Gracias, señor magistrado de defensa técnica. Fiscal Renzo Palacios, en representación del Ministerio Público, hace su alegato de clausura. Dado que este caso tiene una secuencia entre datos, hechos y pruebas, permítame exponerle, señor magistrado, cuál será mi línea discursiva, que al final de todo lo argumentado generará en su persona el más alto grado de certeza suficiente para condenar al señor David por la comisión de delito de exposición de personas en peligro en su modalidad agravada contenida en el artículo 125 y 129 del Código Penal. Es así que el 1 de agosto del 2022, el señor David, quien adelante el acusado, quien además era el médico internista encargado de firmar el alta médica de los pacientes en la sala de cuidados básicos del hospital, evaluó y firmó la epicrisis, decidiendo darle de alta a la víctima de 70 años, la señora Clementina Villafuerte, quien además había sido intervenida días previos en el talón quirúrgicamente. Es así que el 8 de agosto del 2022, la misma víctima que fue dada de alta por el acusado regresa al hospital, señor magistrado, esta vez por emergencia, en el pie totalmente podrido y superando pus, lo que resultó en la amputación del pie infectado. Señor magistrado, este es un caso simple. Se trata de un caso de exposición de personas en peligro en su modalidad agravada, tipificada en el artículo 125 y 129 del Código Penal, que distingue dos comportamientos, y para nuestro caso, sobre todo el siguiente. Todo aquel que expone a grave y evidente daño a la salud a un menor de edad, una persona incapaz de valerse por sí misma, que esté legalmente bajo su protección o que se haya de hecho bajo tu cuidado, será reprimido con pena privativa de libertad. Y se agrava en caso resulte con grave lesión. Esta conducta se materializa, señor magistrado, al firmar la epicrisis de una paciente con un cuadro previo de vasculitis, sin ser evaluada exhaustivamente y sin pasar previamente con un médico especialista. En este caso era el médico reumatólogo. Y esto lo he podido acreditar, con todo respeto, señor magistrado, durante todo el juicio oral, con todos los medios de pruebas actuados, como por ejemplo en la historia clínica de la víctima, donde se acredita su mayoría de edad y en grado de vejez, además de su cuadro previo de vasculitis, que debía ser obligatoriamente evaluado y considerado por el acusado a la hora de darle el alta médica, que en los hechos definitivamente no pasó, señor magistrado, porque de acuerdo a su declaración en fase preliminar y debidamente actuada en juicio oral, requiere enterarse del cuadro previo después de todo lo sucedido. En la declaración de la primera junta médica, que se negaron a operarle, por dos motivos, señor magistrado, por su edad y por el cuadro previo de vasculitis, dejando constancia en el historial clínico de los posibles daños tempranos, medios y tardíos. En la prueba pericial de la declaración del doctor Sebastián Martínez, médico reumatólogo, quien acreditó que todo paciente que presente un cuadro previo o algún problema significativo que pueda generar problemas futuros a la salud del paciente, tiene que pasar obligatoriamente por una interconsulta con el médico especialista. Que no pasó en los hechos de nuevo, señor magistrado, porque solo bastó el juicio profesional del acusado para darle de alta a una paciente en una materia en la cual no era especialista, señor magistrado. Porque no es coherente, señor magistrado, que un paciente que viene evaluando durante 3 días seguidos positivamente regrese al hospital, pero a perder una parte de su cuerpo. Este caso tiene mérito, señor magistrado, porque el derecho a la salud y a la integridad de una persona está tipificado en el artículo 2 de nuestra Constitución, además de todos los documentos internacionales, como por ejemplo en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos, señor magistrado, de las pruebas realizadas por el médico anestesiólogo y el médico cirujano, dejando por milésima vez constancia en el historial clínico sobre la condición previa a la intervención quirúrgica, de la desastrosa y terrible anamnesis, con todo respeto, señor magistrado, llevada a cabo por el acusado el día previo al alta. Señor magistrado, el día de hoy usted decidirá si el derecho a la salud y a la integridad de una persona pueden ser violados y pasados por encima por los juicios subjetivos de los profesionales de la salud. Porque si usted decide absolver, señor magistrado, no solo dejará en libertad a un médico internista joven, sino que condenará a una madre y abuela a no poder volver a caminar de la mano con su familia y ni siquiera correr a los brazos de su nieto. Es por todo lo expuesto, señor magistrado, con todo respeto solicitamos, se condena al señor David por la comisión de delitos de exposición de personas en peligro, en el extremo máximo de 6 años de pena privativa de libertad, contenidas en el artículo 125 y 129 del Código Penal. Muchas gracias. Participación, señor juez. Me presento, soy Lorena García, vengo en esta ocasión como parte y defensa del doctor David. Vengo
quien actualmente se dedica a ser médico internista en el Hospital General. Venimos aquí a precisar nuestra posición para poder solicitar que se declare infundada esta demanda en razón a la exposición de personas al peligro. Venimos aquí con las pruebas contundentes y con pruebas reales que puedan justificar la inocencia de mi patrocinado. Es por ello que nos remitimos a la fecha del 1 de agosto del 2022. Fecha en la cual el doctor David se encontraba ejerciendo cotidianamente su labor como médico internista en el Hospital General, en la sala de cuidados, revisando la evolución de cada paciente en base a los cuidados que él mismo tenía y brindando las altas médicas en base a los informes y exámenes médicos a los que los mismos son sometidos. Entre estos pacientes estaba la señora Villafuerte. La señora Villafuerte tuvo una evolución favorable de 3 días continuos, de los cuales fueron justificados con exámenes médicos a los cuales fue sometida. Ahora bien, es importante precisar que la señora Villafuerte fue sometida anteriormente a una intervención quirúrgica, de la mano del doctor Sánchez y el doctor Solís. Ello lo preciso en razón y hacer mención a que mi patrocinado, el doctor David, no tuvo ningún tipo de participación en la intervención quirúrgica ni en los cuidados postoperatorios que se le brindaron a la señora Villafuerte. ¿Por qué digo esto? En razón a que la infección y en la infección de la parte que, como conocemos, posteriormente terminó en una amputación, fue en razón a esa intervención quirúrgica y a los cuidados que se le dieron. Es por ello, señor juez, que encuentro no coherente condenar al profesional por el alta médica y a la razón y respuesta que dio para que la paciente se vaya a su casa con cuidados continuos que tendrían que seguir brindándole. Porque ¿qué quiere decir? Que el alta médica no quiere decir que la paciente esté en perfectas condiciones, sino que tiene una evolución que puede continuar y un tratamiento que puede continuar perfectamente en su hogar. Ahora bien, magistrado, es importante acudir al artículo 128 del Código Penal, que nos indica y nos justifica la razón por la cual están acusando a mi patrocinado. ¿Qué quiere decir este artículo? Bueno, me refiero a que tiene tres importantes requisitos para poder declarar la conducta típica penal, ¿no? Entre ellos viene a ser la idoneidad, la exposición al peligro y el nexo causal. En primera, señor magistrado, exponer que mi cliente se basó en lo que viene a ser el examen médico favorable de la señora Villafuerte. En segunda, el médico siguió los protocolos correspondientes que el hospital brindaba para poder dar esas altas médicas. Y en tercera, señor magistrado, como nexo causal, que la infección fue originada 7 días después, exactamente una semana después. Y como bien sabemos, está vinculada a lo que viene a ser la intervención quirúrgica. Intervención que, como vuelvo a reiterar, mi patrocinado no tuvo ningún tipo de participación. Él solo evaluó la evolución favorable de la paciente y se remitió a los informes médicos. Ahora bien, es importante mencionar que mi patrocinado actuó bajo el principio del lex artis. ¿Qué quiere decir el lex artis? El lex artis viene a ser un principio médico que ellos como profesionales ejercen, basándose así en los estudios y los protocolos que ellos como médicos internistas tienen que presentar al ejercer su labor. Es importante precisar y mencionar que no podemos irnos al lado emocional, sino al lado profesional en las pruebas médicas que estamos mencionando. Es por ello, señor magistrado, que en la casación 134 mencionan el lex artis, que si bien es cierto, no podemos siempre irnos a lo cuadriculado de los protocolos, sino irnos a la realidad médica que necesita cada paciente. La señora Villafuerte tuvo una evolución bastante favorable, que no tuvo ningún tipo de observación en la parte cual fue amputada. No tuvo secreción de pus, no tuvo ningún tipo de herida expuesta que pudiera tener algún tipo de indicio. De manera que, en base a lo mencionado y a lo señalado, acudimos a los medios probatorios pertinentes. Sobre todo el más importante en esa casuística, que viene a ser el examen médico que dio los resultados favorables positivos durante no solamente un día ni 2, sino 3 días. 3 días que pudieron ser suficientes para que el médico se diera cuenta exactamente si había algún tipo de indicio de infección. Acto que no ocurrió porque no hubo ningún tipo de indicio, ningún tipo de malversación, olor, secreción o algún tipo de paso que diga que eso podía ser una infección en un futuro y que mucho menos se indique en una amputación que nadie busca tener.
el médico no simplemente actúa como un profesional cuadriculado a los protocolos, sino también ante una ética, señor magistrado. Es por ello que, como en busca de la defensa del doctor David, exhorto y pido a vuestro despacho que se mantenga la objetividad sobre el caso, en razón a que el doctor David no buscó crear ni tuvo ninguna conducta en contra de la paciente. El doctor actuó conforme al lex artis. Asimismo, reitero con mucho hincapié en ello, que la infección ocurrió días después, 7 días después, que es imposible, señor magistrado, que uno pueda responder ante tanta temporalidad. Por lo cual, consideramos que esta proporción de días no guarda ningún tipo de nexo causal con el actuar de mi cliente. No se puede criminalizar un acto clínico ejercido en base a estudios y pruebas contundentes que argumentan que un estado de un paciente ha sido favorable. Y sobre todo, que han sido días, señor magistrado, que han sido con resultados bastante óptimos que justifiquen a que el paciente ya pueda acudir a su domicilio y no continúe más tiempo hospitalizado. Es por eso, mi señor magistrado, que nosotros tenemos una pretensión principal el solicitar el archivo definitivo de este proceso, puesto que no existe ningún tipo de argumento suficiente que permite que haya idoneidad o que haya existido el riesgo no permitido ante la paciente. Esto lo mencionamos en base al artículo 128 del Código Penal. Y exhortamos, señor magistrado, por favor, se tome las consideraciones del caso ante el expuesto.